Son reglas aceptadas mundialmente en términos comerciales. Fueron establecidas en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. La última actualización fue realizada en 2010. Son 11 términos de 3 letras que definen responsabilidades del importador y el exportador en cuanto a costos, riesgos y trámites que componen una transacción de compra y venta. No es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra y venta es sugerible, ya que de esta manera, en caso de que exista un conflicto, quedan claramente establecidas las responsabilidades de las partes. Tiene como finalidad por objeto facilitar un conjunto de reglas internacionales de carácter facultativo que determinan la interpretación de los principales términos utilizados. Delimitan con precisión reparto de gastos entre exportador e importador, lugar de entrega de la mercancía, documentación, transferencia de riesgo. El Incoterm FCA es multimodal. Puede ser aplicado por todo tipo de transporte, ya sea aéreo, terrestre, marítimo. Las obligaciones del vendedor son las siguientes. El vendedor debe entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. Debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son elegir el modo de transporte y transportista. Debe soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. El precio de la mercancía puede o no incluir fletes, pero incluye maniobras y despachos de exportación. FAS, Free Alongside Ship, libre al costado del buque, puerto de carga convenido. Término utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco, mar o vías fluviales de navegación interior. En este Incoterm, el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido colocada al costado del buque, sobre el muelle o en barcazas, en el puerto de embarque convenido. Exige que el comprador despache la mercancía en aduana para la exportación. En este Incoterm, el tipo de transporte solo es marítimo. Las obligaciones del vendedor son las siguientes. El vendedor debe entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque y con el despacho de exportación ya efectuado. No incluye subirla al buque. La responsabilidad del vendedor sobre daño o pérdida de la mercancía termina cuando ésta es entregada a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque. Cuando la mercancía se entrega en la terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió riesgo al comprador. Obligaciones del comprador. El comprador debe elegir la empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor. Debe pagar el flete y soportar el riesgo de la mercancía, desde el que el vendedor la entrega al costado del buque. Asimismo, el comprador debe efectuar el despacho de importación. El precio de mercancía incluye fletes al costado del buque e incluye despacho de exportación. FOB, Free on Board, libre a bordo, puerto de carga convenido. Este tipo de Incoterm es utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco, es decir, por mar o vías fluviales de navegación interior. El vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sobrepasado la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor tiene que despachar la mercancía de exportación. Asimismo, se debe resaltar que este tipo de Incoterm es netamente marítimo. Obligaciones del vendedor. El vendedor debe entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Asimismo, debe efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador.
El comprador debe designar y reservar el buque, correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. Al mismo tiempo de contratar el transporte, el comprador debe encargarse de comprar el seguro hasta el destino y realizar el despacho de importación. El precio de la mercancía con este Incoterm incluye fletes y maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. CFR, Cost and Freight, coste y flete, término utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco. El vendedor pagará los gastos y los fletes necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. Si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque, este término exige que el vendedor despache la mercancía de explotación. CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, término utilizado exclusivamente cuando el transporte de la mercancía se realiza por barco. El vendedor ha de pagar los gastos y los fletes necesarios para hacer llegar la mercancía al puerto de destino convenido. Si bien el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque, este término exige que el vendedor despache la mercancía de explotación. CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta, lugar de destino convenido. Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación. Además, puede usarse como cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. El vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el destino mencionado. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a acontecimientos que ocurran después del momento en que la mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere del vendedor al comprador, cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del transportista, habiendo abonado el vendedor del seguro de la mercancía. El siguiente Incoterm es conocido como Carriage and Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido, también conocido como CIP. En este Incoterm, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Desde ahí, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercadería al transporte contratado por el comprador. Este término exige que el vendedor despache la mercadería en aduana para la exportación y además puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. Los precios de mercancía que incluye este Incoterm incluye fletes y seguro hasta el punto de destino, maniobra de carga en el lugar convenido y el despacho de la exportación. El siguiente Incoterm pertenece al grupo D. Este es Delivery at Terminal, que significa entrega en terminal o lugar de destino convenido. Este también es conocido como TAP. En este Incoterm, el vendedor asume todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro. Este no es obligatorio, hasta que la mercancía sea colocada en la terminal definida en plataformas descargadas del medio de transporte de llegada, asumiendo hasta ahí todos los riesgos el vendedor. Hay que recordar que el DAT es un término multimodal, por lo que es utilizado con cualquier modalidad de transporte principal. Los precios de mercancía que incluyen el Incoterm son fletes, maniobras y seguros hasta el lugar de destino convenido y además el despacho de exportación. Ahora hablaremos del Incoterm DAP, cuyo significado es Delivery at Place,
Esto significa que es la entrega en el lugar de destino convenido. Primeramente, cabe resaltar que este tipo puede ser empleado para un transporte multimodal, es decir, por vía aérea, vía marítima, terrestre o ferroviaria, donde el vendedor se hace cargo de todos los costos de la exportación de la mercancía hasta el punto de encuentro convenido entre el exportador y el importador, esto en el país de destino. Este punto de encuentro no puede ser puertos ni aeropuertos. Dicha mercancía debe estar lista para descargar, siendo que termina la responsabilidad del vendedor en este punto de encuentro. Es decir, si la mercancía sufre algún daño o pérdida, esto ya sería la responsabilidad del comprador, es decir, el importador. Y por último, hablaremos del Ecotem DDP, que significa Delivery Duty Paid, lo cual es la entrega de derechos pagados en el lugar de destino. Este Ecotem se da en todo tipo de transporte, es decir, que este puede ser multimodal, donde el vendedor cubre todos los gastos hasta dejar la mercancía en la puerta del almacén del comprador, esto en el país de destino. Algunos de los gastos que tiene el vendedor es el flete, el seguro hasta el lugar de entrega, junto con la ejecución de despacho de la exportación y de la importación de la mercancía. Una de las obligaciones que tiene el comprador es soportar todos los riesgos y los gastos que pueden ocurrir después de recibir la mercancía. Este video fue elaborado por Lucero Valla, Dayana Villa, Jessica Pazzi, Naira Fernández y mi persona, Alvin Gaviria. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Comercial, De la Escuela Militar de Ingeniería. de la materia de logística y procesos comerciales. No se olvide de dejar tu like.